Te doy la más cordial bienvenida a mi podcast, Menos recursos, más humanos. Si tienes una mente curiosa, siempre estás buscando aprender y sueñas con crear organizaciones que sean más humanas, este definitivamente es tu lugar. Soy Paola Canesa Derut, Agile Coach, psicóloga y consultora organizacional, y he seleccionado entrevistados de primer nivel quienes te inspirarán y entregarán herramientas para hacer de las organizaciones espacios que sin duda desaten la grandeza de las personas. Hola a todos y a todas quienes nos escuchan. Este ya es nuestro 9º episodio del podcast Menos recursos, más humanos. Como siempre, esperando de corazón que todas y todos estén con salud junto a sus seres queridos. Hoy me siento muy honrada de entrevistar a Anabela Capetillo, quien aceptó la invitación, así que feliz de poder conversar con ella. Es gerente de diversidad e inclusión en Manpower Group Chile. Fue influencer en LATAM durante el 2019 y 2020 y además es experta en inclusión sostenible. Anabela, bienvenido a mi podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Paola de tener este espacio contigo de conversación sobre un tema que es bien clave de abordar. Genial. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te cuento. Haciendo honor a este podcast, nosotros queremos humanizar la organización y por supuesto mi podcast tiene que ser lo mismo. Entonces tengo un ping-pong de preguntas. Durante 2 ¿Ya? minutos y medio te voy a hacer preguntas, algunas de corte personal, otras más de corte laboral. La idea es que alcance a contestar el máximo de preguntas en 2 minutos y medio. Si hay alguna que te complique, te quedes en blanco, lo que sea, simplemente di paso y pasamos a la siguiente. Tengo 80.500 preguntas, así que no dudes en pasar si es que estás enredada en alguna, ¿te parece? Ah, ¿Acepta el vamos, vamos. desafío? Ah, por Vamos supuesto, entonces. no te Pongo, preocupes. pongo mi cronómetro. Vamos, tu nombre completo, Anabela. Anabela Capetillo Bahamondes, Lugar de nacimiento. Santiago, ¿Te identificas con la generación Baby Boomer, generación X, Millennial o Z? generación X, ¿Hijos o hijas? sin hijos. ¿Mascotas? Sí, se llama Yogi. ¿Y qué es? Es ¿Un perro, un gato, un un perrito conejo? y se llama Yogi porque llegó a la casa con la misión de ayudarnos un poco a limpiar las energías y él iba a practicar yoga, iba a ser un yogi. No iba a ser como el oso yogi, sino que iba a ser un yogi porque practicaba yoga. La Perfecto. verdad que eso él nunca lo entendió y sí trajo nuevas energías, pero se comió todo el departamento. Perfecto. Un saludo a Yogi entonces. Saludos a ¿Algo, Yogi. Sí. algo freak que te gustaría aprender? ¿Algo raro, extraño que te gustaría aprender que tengas ganas de explorar? Sí, karate. Ok. Lo primero que se te pasa por la cabeza al escuchar menos recursos, más humanos. Todos. ¿Todos? Ok. Tu mayor logro en el mundo laboral, que para ti sea un mayor Eh, logro. Desarrollar un plan de asesoría que cambia vidas, que cambia la manera de mirar el mundo, la manera de tratarnos en el mundo. Qué bonito, qué bonito. Felicitaciones por eso. ¿Algo que crees que Ay, esté, gracias. que crees que esté muy sobrevalorado en el mundo de las organizaciones? La juventud, la belleza. Mm, mm. La juventud y la belleza. Em, ¿Qué es lo más inhumano que te ha tocado presenciar en las organizaciones en general? Em, la desesperanza aprendida de las personas. De, a veces las personas se dice que pueden dejar de comer algunos días pueden estar sin dormir, pero cuando las personas ya pierden la esperanza de que su vida puede cambiar, es una muerte en vida. Y eso pasa mucho en el mundo de la diversidad y para qué decir, a lo mejor un ratito más vamos a hablar sobre eso. Hay algunos que lo pasan realmente mal. Qué heavy. Se nos acabó el tiempo, pero quedémonos ya que estamos en ese, un tema súper interesante. Háblame un poquito más de esa desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida tiene que ver cuando la persona continuamente
va tras una meta, por ejemplo, buscar trabajo. Va a buscar trabajo el primer día, no encuentra, el segundo día va a buscar trabajo, el tercero, ya hay un minuto que aprende que ya no va a encontrar trabajo y deja de buscar trabajo. Y cuando tú le matas el sueño a esa persona de buscar trabajo, de estudiar, de ser tratado dignamente en un espacio con otros, no tienes cómo sacarlo adelante, cuesta mucho. Y a veces los trabajos de motivación, que es motivar, animar, es decir, que nuevamente el alma se active en esa persona, cuesta, porque él te dice por su sesgo de confirmación, es que mira, Anabela, yo lo he intentado acá, acá y no ha resultado. Y por eso es una responsabilidad de todas las personas el cuidar, es que no lleguemos a ese estado. Cuando llegas a ese estado de desesperanza aprendida, yo diría que es un desafío con resultados muy modestos, porque las personas dicen, yo nada, ya no puedo, no lo voy a hacer una vez más. Y en el mundo de la diversidad ocurre que yo las empresas, específicamente con discapacidad, pasaba que cuando entró en vigencia la ley en abril del 2018, las empresas se volvieron locas contratando así todas las personas con discapacidad. Entonces, mi tesis era que para incorporar personas con discapacidad, primero había que tener conversaciones sobre lo que significa la discapacidad, los sesgos, preparar el colchón para recibir a esa persona. Bueno, algunas empresas lo hicieron, otras se concentraron solo en el KPI de tenemos que contratar y contratar. Y pasó que al año siguiente, en el 2019, hubo muchas empresas que nos contrataron para asesorar en la desvinculación de personas con discapacidad. Wow. Porque los procesos no habían sido sostenibles. Y te encontrabas con que esa persona con discapacidad que es desvinculada, muchas veces ya queda con esa desesperanza aprendida. Y pasó que uno me dijo, esta es la quinta vez que me echan de un trabajo, ya no busco más. Entonces, el no buscar más es negarse a posibilidades. Y ahí viene la pregunta, ¿hay posibilidades? Quizás no hay tampoco. Estos temas son bien importantes abordarlos cuando uno habla de la diversidad y la inclusión, porque uno mapea el mundo y lo estigmatizamos, si es joven, no es joven, si es fea, bonita, según lo que para cada uno sea la belleza. Y ahí hay un concepto en diversidad e inclusión que nosotros también decimos, cuidado, no nos hagamos trampa con los pilares de diversidad. Hoy día está muy de moda en las empresas querer trabajar equidad de género, por ejemplo. Exacto. Entonces dicen, mira, Anabela, te vamos a contratar porque tenemos todo un plan de mejora en equidad de género, tú como experta, ayúdanos. Entonces, además, te queremos contar que hemos hecho un trabajo extraordinario, hemos aumentado la dotación de mujeres el último año. Y ahí yo empiezo a hacer algunas preguntas medias complicadas para dejar en evidencia ciertos sesgos. Entonces les digo, sí, ¿cuántas mujeres han contratado? A 5, mira, Anabela, 5, o sea, te mueres, antes no contratábamos a nadie. Ya, quiero saber la edad de las mujeres contratadas y quiero una fotografía de las mujeres que fueron contratadas. Y ahí te empiezas a dar cuenta que la edad influye, que la apariencia física influye, y eso se llama interseccionalidad, es decir, hay algunos que les favorece ser mujer bonita, joven, que no es lo mismo que no ser tan joven. No es lo mismo ser de a lo mejor pueblos originarios, salvo que las empresas que hoy día lo están tomando con mucha fuerza, el querer trabajar en pueblos originarios. Entonces me dicen, no, tenemos mucha experiencia en pueblos originarios. Ok, ¿cuántos pueblos originarios hay en Chile? Bueno, no sé. ¿Cuáles son los riesgos? Y por eso hablar de diversidad e inclusión, Paola, es un mundo que requiere conversar, conversar. Y en cada conversa hacen nuevos insights. Y en los insights te vas dando cuenta de los sesgos asociados y que son tradición y que tiene su historia. Es lo que pasaba en tu familia, lo que pasaba en tu casa. Y tú que eres, por ejemplo, que estás en Concepción, yo que estoy en Santiago, para mucho a Santiago de Chile, Sí. y resulta que a mí me ha tocado ir a regiones cuando me toca trabajar y me dicen, odiamos a los de Santiago.
y cuando estamos en Santiago odiamos a los de regiones. Y esa diversidad, cuando no se explicita, es ese odio aparente y uno empieza a conversar con ellos, te cambia el mundo. Pero si no lo quieres conversar, te quedas ahí. Qué heavy, o sea, qué buena manera de, de empezar. Me quedo con el tema hay varios temas interesantes. Una, la desesperanza aprendida y qué doloroso también, como me imagino, me fui a esta persona, a su familia, a su núcleo, también a sus compañeros que seguramente hizo redes. Y también me quedo con esto último que dices, de repente como que hay temas que se ponen de moda. Sí. De hecho, una de las preguntas que te tenía, te la hago ahora, es como, ¿cómo hacer? Porque hay muchas empresas que, no sé, sale el día del orgullo gay y ponen banderitas, ¿no es cierto? Y multicolores y qué sé yo, pero ¿cómo sabemos diferenciar? ¿Cómo podemos diferenciar? ¿Y qué diferencia una organización que de verdad se cree el cuento y que de verdad está haciendo cosas concretas y las que están haciendo por un tema de marketing, de apariencia, porque hay que hacerlo? Porque mi impresión desde afuera es que no sé, hay un 20, un 30% que de verdad de corazón es coherente con lo que hace, no solo con lo que dice, y hay un 70% que hay un poco también como de deshabilidad social, de quedar bien parado, de estar como de moda, no sé, puede ser mis propios sesgos también. No, está bien, es una lectura de lo que ocurre en muchas empresas y otras empresas también pecan de ingenuo. ¿Ah? Entonces Ujú. dice, qué interesante, es un tema, abordémoslo, ya que si es junio, pongámonos poleras todos de los distintos colores, etc. Y hoy día yo creo que vivimos en una realidad donde también estamos muy enjuiciados por el otro. Mm, Y hay un concepto en diversidad e inclusión que se usa bastante, que es tokenismo, con K, tokenismo, ujú, que tiene que ver con acusar a aquellas organizaciones que confunden diversidad con inclusión. Y me refiero efectivamente a lo que ocurre con la comunidad LGBT. En el mes de junio se celebra, pero nadie sabe por qué se celebra, por qué se llama orgullo, etc. Entonces creemos que porque en la compañía hay un trabajador o trabajadora que se identificó como parte de la comunidad LGBTI, vamos con todo. ujú, Y a lo mejor lo que no hemos hecho es preguntarnos si realmente todas las personas se sienten realmente incluidas. ujú. ¿Cómo te explico esto? El concepto de diversidad e inclusión, porque a veces uno dice, no, esta empresa es diversa, inclusiva y no entiende la diferencia. Súper. La diversidad es cuando tú tienes identificado en tu empresa los pilares que quieres trabajar, haciendo los pilares de diversidad que normalmente se trabaja. Discapacidad, género, Ujú. generaciones, comunidad LGBTI. Hay algunas empresas que trabajan, por ejemplo, el pilar de los que han estado privados de libertad. ¿Ya? Mm, Normalmente todas las compañías yo te diría que el mínimo siempre primero parten por discapacidad porque hay un tema de cuota, género, trabajan mucho generaciones, migrantes y la comunidad LGBT. A ujú. veces hay empresas que me dicen no queremos hablar acá el tema y hay otras que me dicen que lo quieren. Y la inclusión es cuando todas esas personas independientes en la distinción en la que las tenemos, es decir, que son mujeres o que son baby boomer, etcétera, se sienten todas igualmente respetadas y valoradas. Ujú. Y ahí empieza la carrera de cultura inclusiva sostenible. Nosotros cuando nos acercamos a las organizaciones, lo primero que le decimos, ¿qué pilares quieren trabajar? Mira, no sé, ¿qué opinas tú? Ya, vamos a definir los pilares, vamos a hacer una fotografía de cultura. ¿Qué es lo que opinan las personas? Y les preguntamos a las personas en una encuesta anónima, ¿usted cree que en esta compañía hay un trato igualitario entre hombres y mujeres? Y así Ujú. van saliendo. Y a partir de eso establecemos las métricas, definimos los gaps, es decir, dónde podemos trabajar. Y muchas de nuestras conversaciones son capacitar, son Ujú. sensibilizar, para que no pase lo que tú dices de moda. Porque eso no es sostenible en el tiempo y también ser cuidadosos, porque como tú dices, el tema está de moda. Entonces hay algunas empresas que se obsesionan con unos planes de inclusión que tienen poco menos que todos los días del mes haciendo una actividad. Yo le digo, cuidado, esto va a generar una fatiga de inclusión. Es un poco lo que pasa con el lenguaje inclusivo, ¿ya? Ujú. Entonces yo digo, prefiero que hagamos
pocas cosas bien hechas, de alto impacto comunicacional, que genere insight, que tener todos los meses tantos conversatorios, tantos webinars, y ahí también hay que ser creativos con otras metodologías, como obras de teatro, algunos performance, etc. Y ese camino pasa que hay organizaciones que lo entienden y hay otras que no lo entienden. Y si pudiera dar un mensaje, yo diría que quienes estén trabajando diversidad e inclusión, es bueno cada cierto tiempo tomar una fotografía sobre diagnóstico de percepción de cultura inclusiva, porque las personas te dicen honestamente qué les pasa. Y nos ha llamado la atención, dicho sea de paso, que el tema generacional tiene un alto puntaje de ser un tema que hay que trabajar en inclusión. La pregunta es, ¿usted cree que las diferencias generacionales influyen en el clima laboral? Y yo te digo que está la respuesta entre el 80% para arriba que dice que sí, que influye. Y a veces uno no toca el tema generacional Sí. como tema. Pero cuando yo hago la pregunta a la empresa, ¿están contratando mujeres? ¿De qué edad están contratando a las mujeres? O cuando yo pregunto por si voy a abordar un KPI de generaciones, pregunto, ¿tienen planes de desarrollo de carrera? Sí, tenemos, Anael, unos planes extraordinarios, extraordinarios. Ok. ¿Quiénes pasaron por planes de desarrollo de carrera los últimos años? Tal persona. Ok, quiero saber la edad de esas personas, el género de esas personas. Y ninguna persona pasaba de los 35 años en los planes de desarrollo. Exacto. Entonces ahí pasa con la desesperanza aprendida de esa persona de 50 años más, que él sabe que está considerado como en contabilidad como un bien depreciable. Exacto. Es decir, Okay. y es así. Y estas conversaciones, y para quienes nos escuchan, el mensaje debiera ser otro, es decir, cuidado si es que así nos estamos mirando a sí mismos, porque pasa lo de la autoprofecía. Si yo creo que voy a ser depreciada la medida que pasen los años, te confirmo que eso sí te va a pasar. Y por eso las empresas que trabajan los temas de diversidad e inclusión y tienen estas conversaciones, a veces el más joven puede empezar a mirar distinto al que tiene más años, más juventud acumulada, y el que tiene más juventud acumulada también que vea al joven como un valor, como un talento, porque también te pasa, te encuentras con que los que tienen más años dicen, yo no voy a permitir que uno más joven me venga a decir lo que yo tengo que hacer, estos que se creen, etcétera, etcétera. Los Y ahí cristalitos. pueden haber, sí, sí. Y lo que pasa que también nosotros decimos que cuando van a trabajar diversidad e inclusión, tienen que abordar primero cómo están las confianzas. Siguiendo con generaciones, nos pasó con México, con una empresa que asesoramos específicamente de este pilar, donde tenían el gran problema de las personas que tenían 50 años o más. Definitivamente con esto del COVID no se manejaban en las redes, no sabían nada de tecnología y todo. Entonces yo hice una pregunta trampa para evaluar nivel de confianza. Se les decía, si usted fuera sometido a un plan de capacitación para mejorar su manejo en redes, ¿qué prefiere? ¿Que lo asesore alguien de la propia compañía que sea joven y que maneja los conceptos o que sea alguien externo? La respuesta fue bien triste, te diré. La gran mayoría prefería que alguien de fuera le explicara qué tecla más que alguien. Y eso tiene que ver con las confianzas. Entonces, diversidad e inclusión no es poner una foto de decir, mira, aquí en el mes del orgullo gay y ponemos a alguien que dé su testimonio. Y también ocurre que no hay que hacer supuesto de que entender que si eres de la comunidad LGBTI es esperable ciertas conductas, que eso tiene que ver con los sesgos, es decir, si es mujer, eso pasa porque es mujer, eso pasa. No sé si quien nos está escuchando saben que todas las empresas tienen que tener un protocolo de transición de identidad de género, es decir,
que si yo llego, y eso está desde diciembre de 2019, que si yo estoy trabajando hoy día en la empresa, mañana voy donde el CEO y le digo al gerente general, mira, ¿sabes qué? Yo he pensado que yo me identifico más ser hombre, así que te informo que el lunes voy a llegar vestida de hombre. Entonces, el CEO me va a decir, ok, Anabela, pero ¿sabes qué? Espera, mira, tenemos un protocolo, conversemos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y muchas empresas ni siquiera saben esto, no están preparadas, etcétera. Y nos pasó hace unos meses atrás con una empresa que nos llamaron muy angustiados porque un trabajador se había ido antes del COVID como Juan y que ahora había mandado un correo diciendo que volvía con otro nombre, un nombre de mujer, ¿ya? Paola. Entonces volvía con el nombre de, vamos a ponerle Elena. Entonces volvía como Elena y me decían, Anabela, ¿qué hago? O sea, tú dime qué hago. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿qué dice tu protocolo? ¿Qué protocolo, Anabela? ¿Qué protocolo? No tengo nada. Y ahí yo le decía que, ok, la abordamos el tema, él decía, ya tranquila, vamos a ver. Y el abordaje era que la transición de identidad no solamente iba a ser de Elena, también del equipo de trabajo, porque ellos conocían a Juan. ¿Y cómo hacíamos esa conversación? Entonces me decía, mira, nosotros no sabemos si esto hacerlo público, porque hay quienes me dicen en el área de comunicaciones, es la oportunidad de decir que somos una empresa inclusiva. Ahí venía yo decía, stop, cuidado, preguntémosle a la persona, porque cada persona vive su transición de identidad de género distinto. Y si quizá esta persona está viviendo la etapa de duelo, es dejar de ser Juan y decir, ah, ya, no, ya no soy más Juan, ahora soy... Eso hay un proceso que hay que vivirlo y que duele. Entonces, nosotros lo abordamos primero a él, vemos cómo queremos hacer ese retorno, vamos descartando ciertos riesgos, por ejemplo, de homofobia, trabajar con los equipos. Y efectivamente nos encontramos con Elena, que ella estaba viviendo el duelo, de que todavía para ella era doloroso y además había mucha penita porque su mamá le daba vergüenza que ella ahora se vistiera de mujer. Entonces estaba en una etapa difícil y estaba asustada de cómo sus compañeros de trabajo iban a ver su retorno. Entonces, por otro lado, teníamos que trabajar con los equipos, de decir que iba a llegar alguien que ya no era Juan, sino que era Elena. Y lo más bonito fue que cómo hacíamos el proceso de llegada en algo que fuera respetuoso, que realmente fuera significativo para todas las partes, porque también la compañía transita en esto. Y hicimos conversaciones en grupos pequeños, de no más allá de 20 minutos, donde ella se presentaba y decía que ella había tomado una decisión y el resto escuchaba, y el resto al final solamente le podía decir algo si es que lo quería. Y fue tan bonita la experiencia, para mí fue muy significativa. Te diría que el 100% les dijeron así, que aquí estamos contigo, el 100% reconoció la valentía de ella de decirlo. Heavy, heavy. Y fueron encuentros de 20 minutos. Cuando hablamos de diversidad e inclusión hay que tener cuidado, a veces se tientan las compañías con el marketing y todo. Y ella estaba con penita, ella está viviendo un duelo todavía, no era llegar y salir al mundo. Y pasaban a ver de repente cosas tragicómicas en la mitad, porque había una que en vez de decirle Elena, le decía Juan, Juan, yo te quiero igual. Entonces alguien le decía, no, si no se llama Juan, le tienes que decir Elena. Entonces, también lo habíamos conversado con Elena, de decir que entendiera que en este proceso de transición de identidad de género, uno también se ve involucrado y también la familia. ¿Y por qué te doy los detalles de esto? Porque las empresas puede que lo empiecen a vivir y que no digan, en tal empresa fue. Es como cuando nosotros apoyamos para las políticas de diversidad. Yo le digo, mira, si puedes copiar la política de diversidad, pero no es la idea. Y lo que sí te aseguro que no vas a copiar es la cultura corporativa. Y cada empresa lleva su ritmo. Hay algunas que en el mes del orgullo gay nosotros hacemos miles de cosas y hay empresas a las cuales yo les sugerí no hagas nada, porque no tienes nada, no has hablado del tema, ni siquiera sabes lo que significan las letras LGBTI y vas a hacer un evento. Yo prefiero que lo programemos con tiempo para este otro año. Hay que ser respetuoso en eso, de no
verse como con las ganas de hacer muchas cosas a la vez, porque se genera lo que le llamamos nosotros fatiga de Mm. diversidad. Y que finalmente generan más resistencias a largo plazo que una sensibilización, o es como ya otra vez. Y Mm, genera mucha mm, resistencia. Nos pasa con los programas de equidad de género. mm, Hay muchas empresas que dicen, vamos con la norma de certificación, y sí. yo digo, ok, pero tienen descriptores de cargo, no, ya, o sea, ¿cómo vamos a hacer lo de la brecha salarial si no tenemos eso? O sea, Mm, hay harto por hacer, y conversemos, y también conversar con las mujeres hacemos los talleres dirigidos a ella, que a lo mejor este concepto quizás tampoco te es muy conocido, el síndrome del impostor, ujú, exacto. que tiene que ver con que ella realmente se lo crea. Mm, Porque si no les pasa la fobia, tienen fobia a la carrera, es decir, sí. nosotros le decimos, oye, fuiste seleccionada, y uno además se empieza a enamorar de los KPI, dice, no, tenemos que tener este año una mujer jefa, entonces lo que hay te busca a la que encuentra, y ella no quiere. Entonces ella dice, bueno, sí, tú crees, pero sí, uno le dice, pero si tienes mucho talento, eres extraordinaria, te lo tienes que creer, te lo tienes que creer. La persona lo tiene que internalizar, y el Mm, síndrome del impostor es cuando no internaliza los logros, mm, aun cuando su jefe directo o el área de recursos humanos que están tras la meta de cumplir esa métrica, la pobre, ¿qué pasa? Avanza al nuevo cargo, se empieza a angustiar, empieza a bajar su rendimiento, mm, y lamentablemente a veces el resultado termina en desvinculación. Y eso es nefasto por varias razones. Primero, porque esa persona perdió el trabajo. Segundo, porque quienes eran reticentes a ese ascenso dicen, te sesgo lo dije, confirmado, sí, te lo lo dije, pero no hay sabía. que se intentan. Y hay una tercera efecto, que no es bueno, que el resto del público Mm. femenino que está mirando dice, mejor yo me quedo acá, no participo en ningún plan de desarrollo de carrera. Y esas son conversaciones que hay que ser muy, muy cuidadosos. Esto, yo creo que la naturaleza no, es muy sabia, y en eso diversidad e inclusión deberá mirar un poco la naturaleza. No es porque yo pongo una planta y le echo agua, mañana la planta está topísima. Exacto. Lleva tiempo. Y diversidad e inclusión lleva tiempo porque lleva conversaciones. Mm, Y las personas tenemos resistencia, las personas estamos cableadas, Paola, para relacionarnos con lo que es parecido a mm, uno. Están los Club Toby, Club Lulú, las personas más jóvenes con las más jóvenes. Esto uno lo nota cuando uno visita, la visitaba, y ahora, bueno, ahora de nuevo estoy volviendo más a lo presencial. Uno empieza a ver en las reuniones quién se sienta con quién, mm, y normalmente cableamos. Y ya cuando las empresas están, como nosotros les decimos, más grandes, usamos una metodología que se llama EI, que es de ujú, encuentros improbables. Esa es muy bonita. Las metodologías de encuentros improbables, cuando ya vamos a hacer talleres, por ejemplo, de trato respetuoso, porque nosotros normalizamos muchas conductas de microagresión, sí. y decimos, ay, pero si un chiste que le dije a la Paola, y además cuando le hice el chiste, la Paola se Se rió. rió. Claro, así que no sé, yo creo, Anabela, tú estás muy sensible, muy sensible. Entonces, a veces hacemos esas metodologías cuando ya vemos que la empresa está más madura en esa Mm, cultura inclusiva, y lo hacemos de la siguiente manera, que es muy fácil. Le pedimos que nos seleccionen en grupos de a 20 personas, idealmente, por orden alfabético. Y ahí es el universo, como digo yo, y perfecto. al que le tocó, le El tocó. azar Entonces, absoluto. es el azar absoluto, y que es muy sabio el azar absoluto, y los hacemos competir. Y cuando viene el checkout de la reunión, donde les decimos con qué se van, qué es lo que les gustó de la sesión, y en la sesión hemos pasado contenido, hemos visto lo que es trabajo en equipo con un mundo inclusivo, eh, la gran mayoría dice, me encantó haber conocido al Mm, gerente que nunca había visto, y el gerente dice, me encantó haber estado con el que hace el aseo, y no sabía que los dos nos gustaba el fútbol o que éramos del Colo Colo, y empieza a saber que son muy parecidos.
Y a veces los comentarios que salen es, escucha que somos parecidos y qué distinto que nos veíamos. Y tiene que ver con eso de la clasificación. Pero también yo digo, porque a veces las empresas me dicen, Anabela, yo supe una metodología ahí que tú tienes, queremos que repliques el taller. La receta, la Entonces, receta. vamos que se puede, Anabela, porque eso fue extraordinario. Y yo digo, ya, ok, pero quiero primero ver cómo están ustedes. Y de repente me encuentro con líderes que les faltan algunas sesiones respecto de lo que significa el buen trato, porque yo les digo, yo no los voy a exponer a que ustedes vayan a un taller y que ustedes hagan de repente un comentario inadecuado, tienen que prepararse. Y los líderes tienen que tener una capacitación inclusiva, tienen que pasar por cierto entrenamiento, ¿ya? Cuando lo logran y abren su mirada y tienen, es como que yo les digo, la graduación son el encuentro ahí. Si no pasa, Perfecto. olvídense, no van a tener el encuentro ahí. Y cuando empiezan a tener encuentro ahí, le empiezan a tomar el gusto. Y es muy agradable cuando después nos dicen, sabes, Anabela, todas las actividades las estamos haciendo de aquí en adelante así. No estamos solo haciendo actividades encasilladas, en grupo. Me acuerdo que estaba alguien del sindicato en una de las actividades y decía, nunca había tenido la posibilidad de compartir con mis compañeros así. Entonces, quienes nos estén escuchando, vayan viendo cómo están, en qué nivel de cultura inclusiva, cómo lo pueden desarrollar. Y si se sienten capaces, usen metodología ahí, encuentros improbables. Y encuentro improbable verdad, porque cuando dice, pero mira, Naila, si nosotros igual hacemos la fiesta de Navidad, si lo hacemos para todos juntos. Sí, pero toma fotografía de quién está con quién se sienta con quién. Es eso. Qué heavy, es que me hace tanto sentido con la rehumanización. Yo soy una Sí. ferviente creyente en que necesitamos, y la pandemia siento que nos vino como a pegar así en una cachetada en la cara, como a esto de no olvidarnos que las organizaciones están compuestas por personas y el volver a ser humano, que independiente que tú seas mamá o no, eres mi jefe o no, vives en el barrio alto o no, tienes una profesión o no, somos humanos. Entonces esto como de volver a reconectarse con eso humano, con esa esencia que hay detrás, me hace como mucho sentido, digamos, y que qué bonito como experimentar eso en la organización y que también qué cuidadoso que hay que hacer. Siento de repente como, le hemos hablado en otros episodios, como esta receta, funciona acá, qué bonito, quiero, lo copio, pero no está la base, este colchón que hablabas tú, esta cultura, esta necesidad y esta también como preparación que tienen que tener los líderes, por sobre todo, pero también la organización como tal. O sea, no es llegar y aplicar, no es llegar y hacer. Hay que hacer todo un trabajo inicial. eh, Sí, sí, lo que tú dices, me gusta mucho esa palabra, es ser cuidadoso, ser mm, cuidadoso. Y ser cuidadoso con todos los integrantes, un poco lo que yo te contaba en la transición de identidad de género de Elena. O sea, no era solo Elena que llegaba, que también con ese equipo que la recibía, también estaban complicados, no sabían cómo hacerlo. Y no es que la rechazaran, pero mm, no sabían cómo se iban a relacionar, después del área de remuneración y cómo hacemos con la liquidación de sueldo. Había una serie de complicaciones, pero cuando la pones en la mesa las puedes hablar. Y hablar de diversidad e inclusión, siempre recordar, diversidad cuando hago la distinción, pero inclusión es cuando esa persona se siente mm, valorada. mm, Y esa es la tarea. El rehumanizar es que todos se sientan valorados, respetados, sin excepción. Y eso es una tarea que lleva conversaciones donde los líderes tienen una tarea especial, porque ellos tienen que estar a cargo de un equipo, tienen que darse el espacio para estas conversaciones. Cuando a veces hablamos de diversidad e inclusión, nos dicen, claro, como de recursos humanos creen que uno no hace nada, le inventan estos talleres. sí, lo he escuchado. ¿Lo he escuchado? Ya, sí. O llegan, a mí me pasan los presenciales, llegan como pintados para la guerra, entonces llegan con una cara. O hay algunos, a veces cuando me toca, llegan con ahí con sus supercomputadores y me dicen, perdón, pero yo la verdad voy a estar atento, pero tengo que ya. Y bueno, ahí usamos algunas estrategias medias malvadas, como él les empiezo a hacer una encuesta para dejar en evidencia que no saben algo,
Y yo les digo cómo es posible que no lo sepan y ahí los pongo a trabajar. Y terminan igual, siempre nos queremos al final, pero los primeros minutos son un poco tensos. Y eso es importante entenderlo, que cada empresa primero preguntarse si estamos preparados o no. A Mm, mí hay mm, empresas que yo les digo a veces, cuando al inicio me decían, Abela, ¿tienes postulantes con discapacidad? Sí, los tenemos, pero vemos que hay una resistencia tan alta en cultura inclusiva que yo les digo, es mejor que no hagan un proceso de reclutamiento en este estado. Prefiero que trabajemos de otra manera el cómo cumplir la ley y empecemos también a desmitificar el tema de la discapacidad. Discapacidad no es ser discapacitado. Y esa frase suena bonita, rima y toda, pero tienes que desarrollarla en un taller con mm, una conversación más larga. Cuando hablamos de discapacidad, no todas las discapacidades pesan lo mismo socialmente, hay algunas más estigmatizadas. totalmente. Decir que uno tiene manguito rotador y que por eso tiene la credencial, no es lo mismo que yo diga acá, oye, sí, sabes que yo tengo trastorno bipolar. Mm, La discapacidad del área de salud mental son las más estigmatizadas. totalmente. Y la mala noticia es que yo creo que a nivel mundial y Chile tenemos unos resultados que son alarmantes en relación a salud mental. Y es un tema que no abordamos. Cuando nosotros hacemos las sesiones de discapacidad en búsqueda interna de personas con discapacidad, nosotros lo hacemos todo de manera confidencial y a veces nos llegan los mensajes por el WhatsApp que se arma con ese fin, donde dice, hoy quiero que me ayudes en este proceso porque, bueno, yo tengo bipolaridad, pero en mi trabajo no lo saben. Mm, O, sabes, Anabela, me pasó que era uno de los profesionales del área de recursos humanos, que ya la empresa había cumplido la cuota y él justamente estaba con esa tarea de cumplir la cuota. Entonces uno dice, puta. ya vamos que se puede, y la habíamos logrado, la habíamos superado, Paola. Y él después me llama, me dice, necesito una entrevista contigo en privado. Sí, ya, vamos que se puede. Cuéntame, me decía, mira, lo que pasa es que yo quiero sacar la credencial porque quiero postular al crédito hipotecario y tú me contaste que había un beneficio. Sí, sí, cuéntame. Sí, que la quiero sacar yo, mira, yo tengo algunas dolencias y claro, lo que yo tengo, no sé, pero que es mi empresa. Y yo dije, ya, claro, él tenía producto del VIH, había generado una fibromialgia. Entonces, Mm, igual la empresa en la cual estaba, una empresa más bien formal, y él me decía, acá no saben que yo tengo VIH y no quiero que sepan. mm, Dije, por lo tanto, le dije, no hay ningún problema y no se van a enterar. Bueno, hicimos los trámites por su fibromialgia, él sacó su credencial y nos seguimos comunicando. Entonces, para quienes nos escuchen, hay ciertos temas que cuesta abordar y es porque mm. como sociedad nosotros los hemos estigmatizado. Eso. Qué heavy pensando como que me, te escucho y me pasan muchas cosas. O sea, por uno, como que empatizo mucho con el sufrimiento, como con el dolor de esas personas, como que heavy tener que ocultar algo por temor a que te vayan a mirar mal, a que te puedan desvincular, a que, no sé, como qué difícil como vivir así, ¿cachai? Como, y qué injusto también, pero por otro lado también digo, hay cosas que no es que uno se levante en la mañana y diga, "Ah, ¿cómo voy a ser hoy día discriminador?" No creo que haya alguien así, ¿cachai? Pero es también cómo nos hacemos conscientes de esas cosas, de estas microagresiones que no nos damos cuenta. Yo creo que hay muchas cosas de falta de conciencia. Los sesgos, se habla poco de los sesgos. Hoy día en los últimos años quizás se está hablando más, pero la mayoría de las personas no saben que tenemos sesgos mentales y que de alguna manera estamos programados. No es que haya una intención maligna detrás, ¿cachai? Como, Sí, eh, no, pero qué sí, difícil, qué complejo, porque ¿por dónde partí? O sea, eh, sí. no Sí, sé. las sesiones de sesgo son súper importantes porque los sesgos están como desprestigiados, ¿ah? Y no Sí. debiera ser así. O sea, Mm, los sesgos son lo que a uno le permite estar en alerta. Y todo. El tema es que con la historia de vida que uno ha tenido, establece ciertos sesgos como prejuicios
de que según cómo tú estás vestido, yo por lo tanto tengo que tener cierto cuidado. Que Ujú. si tú tienes una discapacidad de salud mental, el prejuicio dice que yo vi una película ayer y antes de ayer que dice que puede que tú de repente seas violento conmigo. Mm. Y las sesiones de sesgo son parte de los programas de diversidad e inclusión, o sea, es el mínimo para aprobar el desarrollo de un plan de cultura inclusiva. Ya nosotros lo tenemos y no es que hacer una clase expositiva, sino que te des cuenta que tú los Mm. tienes, porque nos acostamos y nos levantamos con ellos. Y el tema es que como son inconscientes, están ahí, no se ven y tenemos que hacerlos visibles a través de conversaciones, de data, de darse cuenta cómo yo me encuentro con alguien distinto y lo que yo te decía de este gerente que decía, oye, me he dado cuenta que pensábamos tan igual. Y eso es súper importante. O datos, fíjate que nos pasó, para mí fue bien impactante esa historia de Patricia. Ella llevaba 3 años en la compañía y se dializaba escondida, escucha bien Paola, 3 veces a la semana de 8 a 12 de la noche. 3 veces a la semana. Llevaba 3 años en la compañía y no sabían que ella se dializaba. Fíjate que cuando nosotros empezamos a hacer los procesos de búsqueda interna, hablar del tema, Ujú. ella me llamó llorando, muy complicada, porque ella tenía la credencial, que cómo lo hacía para decirle a su jefe que donde se dializaba, ese cuarto turno iba a desaparecer y por lo tanto la posibilidad de Mm. dializarse era o ir a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde o a las 5, y ella le significaba readecuar su jornada laboral. Y el mayor tema para ella era cómo le decía al jefe, porque nunca se lo había dicho. Mm. Y aquí vuelvo a lo que conversábamos al inicio, el tema de las confianzas. Mm. Porque yo te creo que si yo llevo 3 días trabajando, a lo mejor no digo que me dializaba porque probablemente no me van a contratar, que fue la razón por la cual Patricia no lo dijo. Mm. Patricia dijo, si digo que me dializo 3 veces a la semana, me van a decir, siga concursando, puede que la llamemos algún día, váyase para la casa. Y ella empezó a pasar el tiempo y nunca lo dijo, nunca lo dijo. Bueno, y ahí tuvimos que ir cuando le tuvimos que decir a la jefatura, casi se desmayó, no lo podía creer. Mm. Más decía, pucha, yo a veces alego que paso al supermercado a las 9 de la noche y ella a las 12 se estudia Imagínate. idealizando a qué hora se acuesta. Bueno, hicimos cambios con nada, etcétera, etcétera. Y ahí había un tema de las confianzas. Y también un tema de Elena en relación a los sesgos, porque probablemente quizás igual la hubiesen dejado. Mm. Y lo Mm. tomamos como caso nosotros de estudio y pedimos su historial de cuántas veces ella había presentado licencia en esos 3 años y también el KPI de puntualidad, si llegaba tarde o no tarde. Era la primera que llegaba a la oficina Me y en los 3 años imagino. nunca había presentado Mm. licencia. Y estas conversaciones son importantes porque no sé si te pasa a ti, pero me pasa a mí que encender la televisión es todo tragedia, todo. Mm. eh, y debiera haber un canal, y agradezco este espacio porque yo creo que tú permites hablar de otros temas que puestos en la agenda conversacional cambia vidas, Mm. cambia la Mm. propia al escucharlo y cuando lo cuenten, ojalá de lo que hemos hablado, que lo repliquen en otros espacios, uno dice, ahí estamos rehumanizando, estamos viendo Mm. personas. Y Eso es la desatando la idea. grandeza de las personas, como me gusta decirle a mí. Eh, Sí, qué bonito, te lo voy a copiar. dale. Eh, ¿Por dónde se parte? Yo soy un trabajador X que veo que me encantaría que mi organización fuera más inclusiva, o trabajo en el área de personas, o soy un líder y trabajo en cualquier área. ¿Por dónde se parte? Eh, esto es como es un monstruo tan grande de abordarlo y tiene tantos matices. ¿Por dónde partimos? Mira, hay varias ideas. Lo primero es partir, si es un trabajador que me lo pregunta, saber si es una declaración real, Mm. genuina, desde la primera línea. Ujú. Porque esto lleva tiempo y no que suene a que está de moda y pongamos un artículo en nuestra página web que nosotros somos inclusivos. Mm. Tener sumamente claro que va a ser un compromiso real, genuino. Porque si no es genuino,
no es sostenible, no es creíble y cansa. ¿Ya? Sí. Cuando tenemos esa declaración, el siguiente paso es hacer un diagnóstico de cultura corporativa, es preguntarle a las personas cómo creemos que está la compañía en relación a aquellos pilares de diversidad que en una primera etapa yo quiero abordar. Yo creo que esta empresa es inclusiva y podemos hacer algunas preguntas abiertas, no abiertas, porque esa fotografía permite establecer hacia dónde debo avanzar, porque si yo no tomé una fotografía inicial, no sé qué es lo que avancé, porque no sé dónde partir, ¿ya? Y ahí, después de esa fotografía, hay que capacitar, nosotros siempre decimos primero que piloteen el área de recursos humanos, que son los que tienen que entrenarse en algunos conceptos. Después avanzamos con los líderes, los vamos encantando, y ahí después comenzamos con distintas actividades de capacitación y otras de fortalecimiento de cultura inclusiva, de hacer algo que genere, siempre decimos nosotros, encuentros que generen un insight, que ese punto ciego aparezca en ese encuentro y diga, ¿sabes qué? Yo no lo había visto así. Y también decirle, y eso lo confieso, a mí me pasó que cuando entramos en este espacio surrealista del COVID-19, yo decía, ¿cómo voy a hacer los talleres? ¿Cómo voy a lograr que las personas se conecten, etcétera? Y bueno, ahí uno se las va ingeniando, vamos con Menti, vamos con distintas plataformas, y de verdad que igual se logra, Paola, igual se logra. También sí te debo decir que yo creo que lo presencial no se reemplaza con nadie. Y allí, si quienes nos escuchan son de recursos humanos, también creerse que no son dueños de la verdad, que hay algunos procesos que son más lentos, que si alguien plantea resistencia, decir, oye, no sé por qué vamos a hablar de la comunidad LGBT, me parece que no debería ser tema. Darle tiempo, hay que su historia, hay que respetarlo. En diversidad no sobra nadie. Lo que tenemos que hacer es que todos entiendan que el respeto es bidireccional y lamentablemente en las empresas lo que ocurre, y eso uno lo ve en las redes sociales con mucha fuerza, la microagresión, el creer que puedo decirle de todo a cualquiera. Y lo que hay que hacer es naturalizar la diversidad, que hay mujeres, hombres, mujeres de distinta edad, mujeres, hombres, etcétera, que inmigrantes y todo. Y ahí no hemos hablado de los inmigrantes porque ya tendríamos otra hora de encuentro. O sea, no es lo mismo venir a lo mejor de un país de Latinoamérica que si viene de Europa. ¿Ya? Entonces son conversaciones que, primero, o sea, naturalizar la diversidad, pero no normalizar la microagresión. En los chistes, en que yo te puedo decir cualquier cosa. En los talleres a las personas siempre le llama la atención la diferencia entre franqueza y sinceridad. Franqueza viene de francotirador, es que, por ejemplo, nos conectamos y tú me digas, oye, Anabela, pucha, no pensé que tú eras tan viejita, tan gorda, y a lo mejor efectivamente lo soy, pero tú, el decírmelo, a mí me hiere. Entonces, a veces uno lo ve en Twitter, en las redes, que uno dice, pero ¿cómo escribieron eso? Entonces, cuando tú le preguntas, dice, pero sí es verdad, es lo que yo veo. La sinceridad es cuando sincera, es decir, de una manera muy limpia, tú le entregas un mensaje al otro. Y esos conceptos en diversidad e inclusión, cuando tú los ves en taller, empiezas a entrenar a la persona. Eso sirve no solamente en contextos laborales, también en tu familia, con tus amigos. Eso yo diría, si alguien me lo preguntara, cómo hay que hacer. Y de ahí es un camino largo y constante, y por eso se llama culturas inclusivas sostenibles. No es que yo hice un webinar este año sobre discapacidad y el próximo año digo, ¿cómo se decía discapacidad o discapacitado? Uno dice, no, vamos de nuevo para atrás y todo. Esa sería mi respuesta. Me encanta porque además no hay una receta. Tú has mencionado, depende mucho de la cultura, depende de cuál es la convicción real, cuál es el propósito también, por qué se busca esto.
Pero sí, como esto de lo sostenible, me hace mucho sentido para que no sea esta cosa como, oh, sí, este es el mes de marzo, mes de la mujer, y nos llenamos de poleras rosadas. Bueno, ¿y el resto del año qué? Eh, Hoy día, ¿qué cosas te mantienen despierta por la noche? Esa es una pregunta, pero es de curiosa nomás. ¿Cuáles son los temas que hoy día decís, cómo resuelvo esto? ¿Cómo aporto en esto? ¿Cómo ayudo en esto? Eh, Eso que a veces uno se desvela y dice, esto necesito abordarlo, reforzarlo. ¿Cómo abordarlo? Bueno, hay hartas cosas que dan vuelta por la cabeza en las cuales uno rumea. Yendo en el ámbito laboral, Ujú. ¿cómo hacer entender que diversidad e inclusión no es un KPI de diversidad de cuántas mujeres más Mm, tengo contratadas por año, sino que entender que la inclusión, que es el que todas las personas se sientan igualmente respetadas, es una tarea de todas las personas, de exacto. todas. Y que eso lleva tiempo, pero que tenemos que hacer. O sea, no que lleva tiempo, hagámoslo este otro año. Y Mm, que no es algo que hago como dices tú, ya vamos en marzo con 8 de marzo, vamos con mm. los webinars. A mí me pasa que en marzo yo termino así difónica, o sea, todos son webinars, mujeres, y de repente hay algunas empresas que después como que se les olvidó, e igual nos permitimos hacer chistes en contra de las mujeres, o qué es lo que entendemos por cultura machista, qué es lo que nos pasa con la nueva masculinidad, que son conceptos que te Mm, abren a nuevas miradas. Eh, Ese es un tema para mí constante, cómo ir ingeniando de que entendamos que diversidad e inclusión es un tema que tenemos que como sociedad abordar. Y mm, hoy día nos hemos dado cuenta, si es que alguien no sé, yo me había dado cuenta hace mucho tiempo, que vivimos en un espacio de inequidad y que no podemos dejar a nadie atrás. mm, Y mm, para no dejar a nadie atrás, yo tengo que mirarlo como otra persona que también tiene derecho, mm, que muy probablemente ha pasado con periodos mucho más dolorosos que los que yo he vivido. Y quienes estén escuchando y hoy día están conectados, que tienen internet, que tienen trabajo, están en una situación de privilegio. Y esa situación de privilegio yo creo que lo obliga a mirar al lado que quien no tiene ese privilegio, cómo poder ayudarlo. Pero ayudarlo desde el respeto, no desde la mirada asistencialista, mm, de a lo mejor poder aportar en una mentoría. Nosotros al inicio del COVID, como programas de riesgo psicosocial, teníamos los programas de Happy Home, es decir, que cómo se organizaban internamente en la compañía y lo hacíamos con encuentros improbables que tenían que competir. Entonces partíamos suave. Mira, entonces la primera semana era, a ver, ¿quién manda la mejor foto de la familia? Entonces siempre llegaban unas fotos extraordinarias, Paola, extraordinarias. La semana siguiente era qué grupo tenía más mascotas. Yo creo que de verdad hay algunos que compraron perros, ¿ya? Porque eran unas cosas extraordinarias, llegaban los perros, ¿ya? Y después, ella, hasta ahí íbamos bien. Y la tercera semana, y aquí ya empezaba lo que nosotros buscábamos, pues ya se tenían que conocer antes igual. Entonces, la tercera semana era quién hacía más labores de voluntariado. Y eso era muy, muy lindo. Entonces, les dábamos opciones de voluntariado. Entonces, una de las opciones era que buscaran internamente hijos de colaboradores que a lo mejor requirieran ayuda para hacer las tareas. Por ejemplo, era una de ellas. Entonces empezaban a cruzar, entonces igual uno iba dateando, entonces otro decía, sé que estoy primer año en la universidad, por favor, estoy con cálculo, si alguien del grupo sabe, entonces empezaban a datear y se generaban, Paola, unos círculos virtuosos extraordinarios, que tú piensas, bueno, era porque uno querían ganar y todo, pero terminaba la experiencia y seguían conectados. Y eso son miradas con metodología que uno dice, ah, sí, vamos a hacer algo lúdico y todo, mm, pero por sobre todo generó círculos virtuosos. Muy en la línea de lo que tú haces en estos espacios de conversación, nuestra meta es círculos virtuosos y yo creo que hoy día no hacemos muchos círculos, mm, sino que hay muchos que no lo hemos tomado de la mano, no los vemos. También a veces nosotros mismos nos cansamos. El COVID yo creo que nos ha dado muchas lecciones mm, y una de ellas es que no podemos dejar a nadie fuera. Y también la otra lección, respondiendo a tu pregunta,
cada día tiene su propio afán y no descuidar a la familia, que es lo que hablábamos antes del programa, porque a muchos les pasó, a mí gracias a Dios no, que hubo personas que a veces no alcanzaron a abrazar y ya Mm, partió. mm, Quizás hubo personas a las cuales les faltó decir algo que querían decir. Y, y el tiempo no retrocede mm, y tampoco las palabras se desdicen. Cuando me dicen, no, mira esa palabra, pero no lo tome en serio, yo digo, las palabras siempre quedan en algún lugar y mm, tenemos que ser mm, cuidadosos. Eso tiene que ver con las redes sociales. A mí me preocupa el nivel de agresividad, el mm. cómo nos tratamos. Wow. Me quedo como para reflexión Bien. tremenda. Yo creo que nos he dejado mucha experiencia, muchas historias como que siento que las historias como que te enganchan, como emocionalmente. Como que a mí, yo soy, bueno, soy súper sensible, entonces se me paran los pelos, ¿cachai? Se me llenan los ojos de lágrimas, soy de esas. Y yo creo que las historias que he contado tienen que ver como con eso, que yo creo que la emoción muchas veces nos conecta y nos hace como replantear también. Así que te agradezco un montón como esas historias que creo que son súper enriquecedoras más que el concepto, es como esa historia, esa experiencia de vida que al final como que cala hondo. Se nos está acabando el tiempo, pero nos queda todavía un par de cosas más. Nosotros Bueno, te tenemos un desafío. Ya nos vamos pasando una posta de episodio a episodio. Blanca ya. Rodríguez, que fue nuestra última invitada, te dejó un desafío y el desafío puede ser una pregunta, algo. Y ella dejó el siguiente desafío. ¿Qué harías con tu vida si tuvieras tiempo y dinero ilimitado? Es decir, si fueras inmortal y tremendamente rica o millonaria. ¿Qué harías, Anabela? Eh, haría en plan inicial vacunar a aquellos que hoy día no se han podido Mm, vacunar en África. Dejaría el trabajo que estoy haciendo actualmente para dedicarme de lleno a promover en esos espacios, de que las personas les pasaría un capital de dinero, porque iba a tener dinero, ¿cierto? Iba a sí, tener po. dinero, ¿no? Que ya listo, ¿ok? Entonces, que las personas, cómo pudiesen ocupar, entrenarlos para no darles el pescado, sino Mm, enseñarles a pescar y que se reconocieran personas. Y en lo más inmediato a mí me preocupa cuando vemos que nosotros vamos ahora por la tercera vacuna, quienes se han vacunado. En África no llevan ni el 3% de los vacunados. mm. Eso es vergonzoso como humanidad. Eso haría. Ya no sé, pues, es lo que haría. Bueno, igual te invitaría te invitaría a un viaje a algún lugar que quieras. Ya, ya. Voy a hacer un final más polite. No, está genial y muy, muy de la mano con lo que venimos conversando. Ok, voy a tratar de hacer como ir resumiendo lo que hemos ido hablando. Hemos hablado de la inclusión y la diversidad y cómo la inclusión tiene que ser sostenible en el tiempo, del cómo tiene que haber un propósito detrás de esto, que esto no es una cosa de moda, no es una cosa pasajera, que requiere tiempo, requiere recursos, requiere una inversión muchas veces no solamente de tiempo, sino que quizás económica y que no tiene resultados para el hoy, sino que seguramente en mediano o largo plazo. Hablamos de cómo podemos conectarnos con este ser humano que hay detrás y que puede ser distinto por fuera, en el fondo. Puede ser hombre, mujer, gordo, flaco, chico, bajo, homosexual, heterosexual. O sea, tenemos una diversidad completa y cómo nos podemos conectar y volver a reconectar con esa humanidad que hay detrás. Y de cómo también desde cada uno de nuestros espacios podemos empezar como también a conquistar espacios más inclusivos, como a preguntarme, bueno, ¿qué estoy haciendo yo hoy día con eso? Eh, ¿Qué más? ¿Se me queda algo? O sea, conversamos tantas cosas, pero de lo que voy es como que esas cosas me van quedando. A ver si tú me ayudas No, a como... perfecto. Y que diversidad no es lo mismo que inclusión y que Ujú, lo que tenemos que aspirar es a la inclusión. Y que tenemos que tener cuidado porque no todos hemos tenido los mismos privilegios mm, y hay muchos que ya están con la desesperanza prendida
y ya es un camino muy, muy difícil para revertir, para decirles que pueden soñar. Si hay un mensaje final que me gustaría también dar, que era un poco el que como iba a tener dinero me iba a dedicar al voluntariado, pero tenía dinero. Pero quienes estén escuchando actividades de voluntariado, actividades de pro bono, yo creo que es lo que tenemos que hacer todas las personas. Buscar aquello que a lo mejor en este minuto más le interese, jóvenes, adultos mayores, pero cuando ustedes lo hacen, yo les digo que la máxima satisfacción parte por uno mismo al realizarlo, de verdad que sí. Y la persona que lo recibe te agradece hasta el alma y uno dice, ¿qué me agradece si yo realmente fui feliz haciendo? Qué bonita. Y entonces el llamado a la acción a partir como chiquitito con un voluntariado, como compensar también como en el propósito personal. Yo conecto siempre mucho con eso. Si alguien quisiera como saber más, algún libro, algún autor, algún referente, algo que te haya marcado, que a lo mejor no necesariamente tenga que ver en particular con diversidad e inclusión, ¿habría algo que le dejarías como un libro, una película, Mira, a mí en un minuto, hace muchos años, ¿no? Ahora, ¿Quién robó mi queso? Fue una película, fue un libro que me marcó mucho. Eh, y fíjate que como últimamente me toca leer bastante lo que es diversidad e inclusión, si a alguien le interesa tener material de lo que es diversidad, entender lo que piensan, hay muchas publicaciones en Manpower Group que pueden acceder, que los invito a que revisen y también ahí uno va saliendo de bastantes puntos ciegos. O sea, vamos a dejar también las coordenadas y los comentarios del podcast para que puedan acceder a ese material que nos estás comentando. Un llamado a la acción y una despedida, dejar tus coordenadas, tu LinkedIn, alguna página web, lo que sea. ¿Cuál sería ese llamado a la acción? Y un poco también despidiéndote, ¿cuáles serían tus palabras finales, Anabela? Bien, bueno, como palabra final, decirles que diversidad e inclusión es tarea de todas las personas y es una tarea urgente a realizar y es una tarea de largo aliento. Donde me pueden contactar a mi correo, feliz de recibir sus mensajes, es anabela.capetillo@manpowergroup.cl. Y si no, en mi LinkedIn, Anabela Capetillo, también ahí nos podemos comunicar. A veces no con la debida velocidad les voy a contestar, pero prometo hacerlo en algún minuto. Súper. Bueno, y por mi parte agradecerte, ha sido como una dosis como de mucha inspiración. Las cosas, tu historia, como que me han también hecho reflexionar mucho y yo sé que también a quienes nos escuchan, sin duda como partir como, bueno, ¿qué estoy haciendo yo hoy? ¿O qué podría ser distinto yo hoy? Así que agradecerte la generosidad, agradecer tu inspiración, agradecer tus historias, la franqueza también, como decir, sabéis que esto no es un tema como que vaya a ser fácil, me gusta eso, como muchas veces uno por vender, como que, ay, no, sí, súmate, pero también como decir, piano, piano. Así que agradezco muchísimo que haya aceptado, disfruté muchísimo la conversación. Bueno, y a quienes... Se me pasó volando, se me pasó Sí, volando. siempre pasa lo mismo. Podríamos haber estado hablando 3 horas más, sin duda. Y a quienes nos escuchan, bueno, si les gustó este episodio, ayúdenos a difundirlo, dejando un comentario, suscribiéndose o calificando este podcast. Ojalá también compartir este contenido porque así podemos llegar y promover espacios más inclusivos, más diversos, más humanos. Mantengámonos en contacto, mi LinkedIn es Paola Canesa. Yo estoy segura que juntos y juntas podemos alcanzar organizaciones donde las prioridades sean cada vez menos los recursos y más los humanos y los espero en el siguiente episodio.